al comentario, siendo las 3:38 en el gobierno de la tarde de nuestra compañera, nuestra querida compañera y amiga Emelín Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a Josema, a Francis, a Karina y evidentemente a los ejecutivos de esta emisora que están comprometidos, como siempre digo, en llevar información, sobre todo en momentos como estos. Gracias a ustedes que también nos prefieren, la Z101 y el gobierno de la tarde, en este lunes 20 de noviembre, un lunes en el que de alguna manera sentimos esa sensación de impotencia. Impotencia ante todo lo que hemos estado escuchando y hablando aquí. Y yo quiero recordar, algunos me conocerán del área de espectáculo, pero ciertamente comencé en el periodismo y en el diarismo, en el Listín Diario, recorriendo los barrios de nuestro país, de nuestra ciudad específicamente. Y recuerdo muy claro, y las situaciones de la ciudad, cuando en el 2000 le hice una entrevista en aquel momento que ciertamente estaba buscando y no encontré, al que era director del CODIA. En ese momento, pues ese arquitecto dio unas declaraciones contundentes, unas declaraciones que de hecho me dieron un espacio importante del primer cuerpo de la República, porque decía que los túneles que había levantado, construido bajo esa visión global que traía el expresidente Leonel Fernández, se iban a caer, que ahí no se hizo estudio de suelo, y hacía un sinnúmero de señalamientos que ustedes saben qué pasó. Días después, imagínense, acababa de entrar al periodismo, y ¿por dónde? Por el Listín Diario, en el diarismo, era una muchachita. Entonces esas declaraciones, 2 días después, ese arquitecto quiso darle para atrás porque fue tan contundente que fue fuerte, fue unas informaciones muy fuertes, declaraciones muy fuertes. ¿Y qué hicieron? Aun cuando yo tenía esas declaraciones grabadas, pues se le emitió una nota nueva, ¿verdad? Haciendo referencia a que no era eso lo que él había dicho, que él quería decir otra cosa. Eso sí yo lo vi como un acto político o de politiquería, porque ciertamente recordarán ustedes que era otro gobierno que estaba en ese momento. Entonces creo que ha sido asqueante, de alguna manera, el ver que ante este drama que estamos viviendo, que muchas familias hoy todavía no han despertado de esa situación, que no saben, o sea, han visto lo que pasó y creen que es una película, y todavía no han asumido lo que pasó. Me imagino que están en duelo. Entonces se han estado echando la culpa. Han salido a hacer incluso media tours, señores, a medios. Han salido de todos los colores, no solo un color, han salido todos, de todos los colores. Uno a echarse la culpa y otro a batearle la culpa al otro. Y a propósito de las declaraciones que diera Martín Concepción, ingeniero, expresidente del CODIA, él decía que todos los gobiernos, desde el 1996 hasta la fecha, tienen su cuota de responsabilidad. Y es verdad, es cierto, si hacemos una reflexión con relación a eso y por qué ha pasado esta tragedia, sobre todo la tragedia de la muerte de esos nueve personas, ¿verdad? Con la caída de este muro. Ciertamente, pero también hay otro tema y voy a ese lado. ¿Qué es el CODIA? El Colegio de Profesionales, ¿verdad? Que agrupa a los ingenieros civiles, a los agrónomos, a los químicos, a los topógrafos, a los industriales, arquitectos, agrimensores. Pero ¿cuál es la función del CODIA? Ciertamente hicieron informes y lo pasaron en ese momento, pero ¿qué pasó, ingeniero, con los otros directores o presidentes del CODIA que no le dieron seguimiento a esos informes, a esas denuncias que emitieron? Aquí también tenemos culpa, los gremios responsables también de velar, de cumplir con una función desde la sociedad civil importantísima, sobre todo partiendo de un gremio tan importante como el CODIA, cuya función está clara. Entonces creo que sí, es lamentable, es triste ver que todo esto de alguna manera tal vez pudo prevenirse. Y hablábamos ahorita de la... ¿Sí? Sí. Yo soy
sido directivo del CODIA, ¿verdad? En varias ocasiones. Sí. El CODIA es una entidad asesora del Estado. Por ejemplo, en esa ocasión, en el 99, ante el desperfecto que tuvo el paramento del desnivel. Así es. El CODIA entonces tomó por oficio el asunto de la investigación del caso. Nombró una comisión de técnicos especializados en ese aspecto, y la comisión entonces evacuó un informe al presidente del CODIA, que era Concepción, Martín Concepción, en ese momento. Entonces Martín lo que hizo fue que envió eso a Obras Públicas y lo hizo público, ¿no? El CODIA no podía hacer absolutamente más nada. Ahora, tenemos que establecer la responsabilidad en los organismos del Estado en ese momento que no asumieron esa recomendación del CODIA como entidad asesora del Estado. Yo estoy de acuerdo, ingeniero, pero yo creo que de alguna manera, sabiendo sobre todo el CODIA, que tienen ya información privilegiada porque son expertos en la materia, y aun cuando sea solamente de asesoría su función, tal vez pudo ir más allá en términos críticos, en términos de denuncia. Creo yo que en esa parte también hay su culpa, aunque ellos no sean los culpables per se del tema. Pero decía... por ejemplo, hablábamos aquí del tema de que no se le da seguimiento a lo que se construye, que ciertamente nosotros estamos bien, señores, porque este país ha sido construido a retazos, pero a retazos sin planificación alguna. O sea, no es de ahora, no, es que todos han contribuido para que tengamos lo que tenemos, ¿verdad? Para que tengamos una ciudad sin drenaje, como decía mi compañera iluminada, y que nadie le importe. Y yo recuerdo en conversaciones con el ingeniero Onésimo González, un técnico de primer orden, asesor de este gobierno y de otros gobiernos, es un técnico calificado. Y recuerdo hablando con Onésimo que me comentaba, señores, que el puente Juan Bosch en el 2021 fue por primera vez que se le dio un mantenimiento real y se cambiaron unas tuercas y unas cosas que había que cambiar hace mucho más de 5 años atrás. Y en el 2021 fue que se le dio ese mantenimiento. En el 2021. O sea, aquí no hay costumbre real de hacer ese tipo de acciones, de dar seguimiento, y es lamentable que hoy estemos hablando de todo esto que ha sucedido. Ojalá, y me gusta la información que ofreció la compañera iluminada de que Obras Públicas ha dispuesto un grupo de ingenieros forenses para hacer el levantamiento real. Se hizo esa intervención en el puente Juan Bosch y creo que es propicio, a propósito de esto, lamentando que tuvo que pasar esto, para que lo hagamos en todas las infraestructuras importantes, porque ciertamente, y de hecho se puso a circular a manera de WhatsApp y en las redes, la gente diciendo no suban por los elevados, no entren por los túneles. Entonces estamos de alguna manera en un poco de temor y de pánico entre la ciudadanía. Así que es valiosísimo eso. Y por otro lado, señores, vi en las redes sociales un video que me llegó al alma, y con esto lo digo siendo también, me imagino que refleja el sentir de tantas familias que tal vez no perdieron una vida, pero que sí perdieron en términos materiales todo lo que tenían. Hablo de la periodista Yacaira Suero. La periodista Yacaira Suero, incluso sobreviviente de cáncer, que vive en el residencial Isfapol. La periodista mostraba en un video, señores, que yo dormí muy mal porque me puse en esos zapatos, cómo estaba su casa llena de agua, cómo estaba todo lleno de agua. Y yo que soy periodista, y aquí está Elvia, aquí está Iluminada y está Juan, y sabemos lo que cuesta conseguir las cosas cuando tú como periodista no has empeñado tu palabra, no has empeñado tu criterio, no has empeñado tus valores. Y ella ha tenido que tener muchos trabajos, el pluriempleo para conseguir lo poco que tenía. Y lo ha perdido todo, Y decía ella, señor presidente, hace falta supervisión de lo que también carecemos en este país. Entonces, esos ingenieros que trabajaron en ese residencial, que me imagino que no solo fue su casa, fueron muchas otras casas y viviendas. Hay que salirlo a buscar, a ver qué fue lo que pasó. Quedaron de construir un desagüe mucho más ancho y supuestamente se le ordenó hacer un desagüe pertinente y no pasó. Hicieron una llanta y no se hizo como tal. Entonces creo que esta tragedia
vuelve a poner de manifiesto todas las miserias que tenemos en todos los órdenes. Es propicio que ciertamente se hagan ajustes importantes, se haga una revisión, que cambiemos, que mejoremos y que, por favor, no perdamos más vidas. Francis.